Hoy damos inicio a una nueva etapa, ¿no? Acabamos de leer el primer capítulo del libro de los Hechos. Y si me lo permitís, me gustaría seguir con la analogía que Ismael nos proponía la semana pasada para enfrentarnos a ese final del Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando hablaba de, ¿no? de esas series, de esas películas que nos dejan con un final abierto, ¿no? Si ese final abierto que nos proponía, ¿no? Tiene que ver con esas mujeres que al encontrarse la tumba vacía se marchan con miedo, no dicen nada, ¿no? Y si partimos de ahí, nos damos cuenta de que ahora con esto que hemos leído hemos sido víctimas de la peor de las trampas a las que nos puede someter un guionista, ¿no? Imaginaos que estáis viendo vuestra serie de acción favorita, ¿no? Y el prota, al que os gusta tanto, ¿no? Acaba el capítulo encerrado en un coche, despeñándose por el vacío, ¿no? Y ese coche cae y el coche cuando toca el suelo explota. Ahora me vienen a hacer unos apaños. ¿No? Ese coche explota, se acaba el capítulo y mágicamente, cuando empieza el capítulo siguiente, en los últimos segundos antes, ¿no? de precipitarse al vacío, el protagonista consigue salir del coche. Y es como, perdona, no, es que no era esto lo que habíamos hablado, ¿no? El capítulo había acabado con el protagonista encerrado en el coche y despeñándose, ¿verdad? Entonces, me preguntaba qué sucedería si tomábamos este texto partiendo de ese final que veíamos la semana pasada, es decir, de un final que acaba con las mujeres calladas porque sienten miedo. El final de Marcos deja abierta la posibilidad de que no se produzca el reencuentro con Jesús resucitado, ¿verdad? Y aquí de repente nos encontramos con que los apóstoles, ¿no? Ya llevan 40 días con Jesús, hablando del reino, hablando de muchas cosas, y eso no es lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? En realidad, Hechos no funciona como la segunda parte de Marcos, sino que funciona con la segunda parte de Lucas. Y en realidad Lucas, el Evangelio de Lucas, si recordáis, tiene un final muy glorioso, muy maravilloso, ¿verdad? En el que Jesús se presenta a los discípulos, ¿no? Incluso camina con ellos un ratito, sí que los discípulos sean conscientes de que están con Jesús, ¿no? Es una demostración, ¿no? de que Jesús acompaña, se presenta, ¿no? Y sigue, y que la resurrección realmente se produce, ¿no? Y hay un encuentro, hay una esperanza. En Marcos hay esperanza, sí, pero es una esperanza que queda en suspenso, ¿verdad? Y entonces, anteriormente, en nuestra serie del maravilloso Jesús y sus discípulos, queda desencajada, hay algo que no acaba de funcionar, ¿verdad? Este capítulo, el primer capítulo, es un capítulo que es importante para el autor, no solo porque está recapitulando todo aquello que pasa en el último capítulo de Lucas, sino porque nos está presentando un durante, ¿no? El durante del final del ministerio de Jesús, que concluye con su resurrección, y el inicio del ministerio de los discípulos, de los apóstoles, que se inicia con el día de Pentecostés. Y por lo tanto, este primer capítulo es algo así como una tierra de nadie. ¿Y qué sucede en esa tierra de nadie si lo único que tenemos es el miedo a no decir nada? ¿Sí? Me voy a centrar en la descripción que hace el autor de Hechos de la ascensión, ¿verdad? Cuando en el versículo 10 nos dice, y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Aquí parece que los apóstoles no se han quedado ensimismados, ¿no? Mirando al cielo. Y aquí también cabe la posibilidad de que ese mirar al cielo se traduzca en una falta de movimiento, en una falta de seguir adelante, ¿no?
esto me ha hecho pensar en un refrán que se hizo muy famoso gracias a la película Amélie, ¿no? Que es cuando el dedo apunta al cielo, el tonto mira el dedo, ¿no? Este refrán nos dice que ese cielo no es el big picture, ¿no? Algo que nos supera, algo que es más grande que nosotros, y que muchas veces como humanos nos empeñamos en fijarnos en el dedo, en los detalles, en aquello que no importa, ¿sí? Y sin embargo aquí vemos cómo es eso tan grande, esa grandeza de la ascensión de Jesús, esa grandeza del cielo al que de repente se enfrentan los apóstoles, lo que les hace estar paralizados. ¿Qué sucede si quedamos paralizados por ese cielo que se abre ante nosotros? ¿Qué sucede con el ministerio de Jesús? ¿Qué sucede con nuestros ministerios? Y muchas veces me da la sensación de que es la experiencia de cielo que promovemos en nuestras comunidades lo que nos paraliza. Lo que coge el mensaje de Jesús, ese mensaje liberador, y lo encierra en una estructura muy determinada, que es una estructura que excluye, es una estructura que nos oprime, que hace de esa experiencia del reino de Dios un destino en el que hay un peaje que tenemos que pagar, y el cielo, por lo tanto, es una recompensa que se gana, con sudor, con lágrimas, con sangre. Nos quedamos mirando al cielo porque creemos que es lo que tenemos que hacer, y lo que conseguimos es quedarnos totalmente paralizados. Esta es la segunda vez que el autor de Hechos, que es el mismo autor de Lucas, ¿no? Cuando leemos Hechos tenemos que tener en cuenta que es la segunda parte, por así decirlo, la segunda temporada de Lucas. Es la segunda vez que narra la ascensión. En Lucas nos encontramos al finalísimo, si no me equivoco, es como el penúltimo versículo, la ascensión de Jesús. Y aquí, en Hechos, vuelve a repetir esta ascensión. Y sin embargo, la perspectiva es totalmente diferente. Si allí en Lucas el énfasis está puesto en Jesús, aquí el énfasis está puesto en los discípulos. Y eso me recuerda mucho al final de Marcos, porque el final de Marcos, el énfasis del final de Marcos está en los discípulos, en la posibilidad de que los discípulos hagan ¿qué? Vuelvan a Galilea a encontrarse con el resucitado. Y por lo tanto, aquí sucede más o menos lo mismo, porque ante esta experiencia que les supera, esa experiencia de cielo que les hace mirar hacia arriba como esperando a que suceda algo más, de la misma manera que las mujeres encuentran en el sepulcro una figura que les dice id a Galilea, aquí los apóstoles se encuentran con dos figuras que les dicen ¿qué hacéis mirando al cielo? Jesús volverá, pero poneos en marcha. Es la hora de movernos, o si no nos quedaremos encerrados en este mientras tanto, entre que Jesús se marcha y llega el Espíritu Santo. Y por lo tanto, me da la sensación de que aquí lo que nos está invitando a reflexionar el autor, o al menos es mis ilusiones fantásticas, es que ya la muerte y resurrección de Jesús no es como esa hipoteca que nosotros vamos pagando poco a poco, ¿no? Para llegar a ese cielo, sino que la historia de los apóstoles, ahora aquí, sin Jesús, no es la historia de ese cielo al que apuntamos, sino que es la historia de aquellas personas que señalan al cielo. Porque en el reino de Dios no hay cielo que valga, no hay cielo que podamos construir, no hay reino de Dios que podamos construir si no tenemos en cuenta todos esos dedos que señalan la liberación que supone, la victoria que supone la resurrección de Jesús. Venimos de celebrar la resurrección, venimos a celebrar ese triunfo que Jesús tuvo no ya sobre la muerte, que también, sino sobre los poderes que le condenaron a morir. Y por lo tanto,
me gustaría, en esta suerte de introducción al libro de los Hechos, que estaremos reflexionando sobre él durante los últimos meses, que tengamos presente esto, que el libro de los Hechos no es un libro sobre ese cielo al que queremos llegar, sino que es un libro sobre todos esos dedos, todas esas manos que están construyendo, que están posibilitando la experiencia del cielo, que es la experiencia del reino de Dios. Y veremos, ¿no? La historia de aquellos que seguimos, que nos llamamos cristianos, es una historia de triunfos, es una historia de errores. Y como cristianos estaréis de acuerdo conmigo que no siempre estamos experimentando el cielo. Hay veces que en nuestra realidad, que en nuestro contexto, muchas veces se experimenta como todo lo contrario. Pero esa experiencia de la vida, esa experiencia real, a la luz de esa pregunta que les hacen a los apóstoles, ¿por qué estáis mirando al cielo?, nos hace entender que no es tonto aquel que mira el dedo, sino aquel de que se olvida de tanto mirar el cielo, que a lo que Jesús apunta durante todo su ministerio es a la vida, es a la celebración de la vida. Y por lo tanto, por mucho que tengamos presente ese cielo, ese proyecto, ese reino, no debemos olvidarnos de que el mensaje de Jesús es un mensaje que celebra la vida, es un mensaje que libera la vida, es un mensaje que apunta a todos esos dedos que señalan a la libertad. Amén.